Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a la versión del día de hoy de Café para Dos. Café para Dos se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la mañana por Cinevisión Canal 19. Se retransmite por Vega TV, por el 48 de Claro y el 88 de Astel Santo Domingo. A través de las redes sociales pueden estar permanentemente en comunicación con nosotros. Más o menos en una hora este programa se coloca en YouTube y cualquiera de los programas Café para Dos pueden ser vistos en cualquier momento que a alguien le interese poder observar cualquiera de los programas que se ha producido de Café para Dos. Hoy es 13 de mayo del 2017. Esta semana ha estado cargada de noticias, de informaciones sumamente importantes, yo diría de informaciones que marcan el curso de grandes acontecimientos para la sociedad dominicana, pero también informaciones que nos llenan de preocupación en razón de la perspectiva inmediata de nuestro país. Hoy nos acompaña la profesora Rosalía Moreno. Un placer, Rafael, estar aquí en este sábado, como usted decía, 13 ya del mes de mayo, avanzando el año 2017, un año que teníamos muchas expectativas y seguimos teniendo expectativas en cuanto al desarrollo para el bienestar de toda la sociedad, pero vemos que cada vez más pues se van descubriendo muchas cosas y por eso en este día también tenemos temas interesantísimos que esperamos que sean pues bien asimilados por la población dominicana, cosas que están ocurriendo y que son arrastre de cosas que se marcan y que no se le prestan atención. Entonces, saludamos a todos y a todas en este día. Así es. Hoy también tenemos varias compañías. Sí, el programa está muy cargado. Está bastante interesante. Hoy va a estar con nosotros el doctor Rigoberto Rosario, con quien estaremos conversando de distintos temas, de temas nacionales, pero también de temas jurídicos, del mundo jurídico, que tanta falta hace abordarlo, sobre todo en un periodo en que nos aprestamos a cambios importantes y amenaza también importante sí. al poder judicial en la República Dominicana. Creo que conversar con una persona versada en los temas jurídicos, yo creo que es una necesidad en estos momentos. Hay que darle auge a eso porque la justicia dominicana es una de las que más pues está haciendo falta que sea real y creíble, claro, por las cosas que pasan, y siempre las personas cuando le pasa cualquier acontecimiento lo que clama es justicia. Nosotros y nosotras cada vez que escuchamos a una persona clamando justicia, pero que la justicia nunca llega, entonces estos temas son muy interesantes. Estas personas que vienen a esclarecer y a hablar sobre lo que puede pasar y acontecer si seguimos con una justicia en deterioro como la que tenemos, pues vamos a tener un país en deterioro como por el camino que va. Y bueno, pero también está con nosotros Altagracia Paredes. La profesora Altagracia Paredes es una de las dirigentes muy importantes de San Pedro de Macorís, pero sobre todo una mujer de convicción, de compromiso y de compromiso firme con los sectores y los intereses que representa. Con ella también estaremos conversando sobre distintos temas vinculados a la educación, a la vida sindical que está pasando por esta comunidad tan importante como lo es San Pedro de Macorís. Yo diría que es de los lugares, digamos, emblemáticos de la región este. Cualquier cosa que pase en San Pedro de Macorís tiene toda una repercusión en la región. Con ella yo sé que la conversación va a estar buena. Si Dios quiere, así será. Así es. Quizá una de las, digamos, de las noticias del mundo educativo que más ha conmovido tiene que ver con varios acontecimientos vinculados a situaciones de violencia escolar. Sí, señor. Situaciones de violencia escolar. Un niño agrede de una manera extrema, ¿verdad?, a otra de su compañera de aula. Lo hace de manera consecutiva y lógicamente eso desata toda una situación a nivel de los medios de comunicación y lo desata porque se toma un video
y el video llega a las redes y las redes pues se vuelve una noticia nacional. Es un hecho, yo diría, frecuente en la escuela dominicana. Muy frecuente. Es un hecho frecuente en la escuela dominicana. Y otro acontecimiento importante es un conserje que seduce a un conjunto de niñas en una escuela, también de la provincia Monteplata, en este caso Yamasá. 2 acontecimientos y otros que ya habían ocurrido semanas anteriores, pues nos están diciendo a nosotros que hay una situación en crecimiento que obliga una respuesta consistente. Tradicionalmente el Ministerio de Educación lo que hace en estos casos es suspende, sanciona, hace un poco de noticia y ahí se queda. Eso es así. ¿Se entiende? Hay una respuesta mediática a una situación que es permanente, que es compleja y que debe preocupar a toda la nación. La escuela no está al margen de la sociedad, es que la sociedad hay un incremento de una situación de violencia evidente y lógicamente impacta a la escuela también. Muchos de los problemas que vive la escuela dominicana hoy son resultado de qué está pasando en las comunidades, qué está pasando en la familia, qué está pasando en la sociedad y cuáles son los mensajes y valores que están predominando en la sociedad dominicana. Eso lógicamente llega a la escuela. Malos son 2 cosas. Uno, que son respuestas mediáticas del Ministerio de Educación frente a situaciones cuando lo que realmente necesita es la puesta en marcha de políticas y acciones sistemáticas, dirigidas, orientadas fundamentalmente a la prevención. Esas son cosas que se pueden prevenir perfectamente. Y hay experiencia, yo diría, hay mucha experiencia en el mundo para el abordaje de acciones preventivas respecto a los temas que tienen que ver con abuso, con acoso y con violencia escolar. Violencia escolar que no solo afecta a estudiantes, sino que también afecta a los docentes. Hoy son muchos los docentes, yo diría cientos de docentes que están lesionados por situaciones de violencia. Por situaciones de violencia de parte de estudiantes en contra de maestros, de parte de familia en contra de maestros, y yo diría hay una violencia institucional que cada día toma cuerpo en la educación dominicana, que es la violencia que ejercen autoridades contra maestros. Y esa violencia tiene distintas características. Son violencia verbal, son violencia psicológica que afectan e impactan de manera determinante la vida del maestro y lógicamente impacta también en la calidad del sistema educativo. Está estudiado que aquellos niños o aquellas niñas que viven en situaciones de violencia realmente limitan su aprendizaje. Existe una relación automática, violencia, límite de aprendizaje. Por tanto, ese tema también toca de manera muy directa el tema de la posibilidad de mejorar los aprendizajes de los niños y de las niñas en la República Dominicana. Toca, a nuestro entender, que el Ministerio de Educación ponga en marcha un conjunto de acciones que deben ser permanentes a los fines de poder limitar, reducir o eliminar definitivamente los niveles de violencia, acoso y abuso que ocurre en la escuela dominicana. No se puede esperar que tengamos una escuela diferente cuando tenemos una sociedad diferente. Muchas veces piensan que en la escuela está totalmente la solución de lo que está ocurriendo y entonces comienzan a cargar la escuela sobre las culpas de lo que pasa. Así. Muchas veces estamos tirando el grito al cielo y reclamando al Ministerio de Educación. Muchas veces creen que es por estar atacando o por estar llamando la atención. Y en el caso, por ejemplo, de la conducta del individuo, especialmente de nuestros jóvenes, nuestros niños y niñas que están en los centros educativos, los programas de orientación y psicología, en vez de ir desarrollando proyectos, propósitos, pues vemos que les reclamamos, por ejemplo, a ese departamento y nos dicen, no, es que el Ministerio de Educación lo ha constituido tal y como está. Y entonces estamos sorprendidos cuando más se necesita de este departamento. Entonces vemos que lo que están es para resolver problemas,
no para mitigar problemas. Ajá. Hemos aprendido en algunas instituciones que nos hacemos uso de ella, que prevenir es mejor que lamentar. Entonces sería bueno que el Ministerio de Educación comenzase desde ahora, si no lo tiene en proyectos para futuro, de que viendo todas las situaciones que hay, como usted acaba de decir, solamente se toman las decisiones de cancelar, de retirar fuera del sistema a las personas que cometen o que están envueltos en estas situaciones que se dan en los centros educativos. Yo más bien creo que sería una parte muy importante de tomar el Ministerio de Educación, de hacer una evaluación, cómo implementar programas que vayan a querer ya cercenar esto que se está queriendo arraigar. Vimos, por ejemplo, el pleito del joven que agredió a una de sus compañeras, pero muy ferozmente, y volvía y lo repetía, queriendo decir como que, y lo hago. Más bien, también vimos en el muro que expresó que esta es la escuela que se está viviendo. Entonces, y es muy importante que revisemos. Esto es muy importante que revisemos esa conducta de estos niños, de estos jóvenes, porque aparece en foto también en el muro del joven, la condición a lo que se dedica. Y si vemos también a los adultos, también traen su trayectoria. Claro. Entonces, esta es una forma del Ministerio de Educación ir tomando en cuenta estos elementos, estos flagelos que se dan, para ver por dónde podemos remediar lo que está aconteciendo en los centros educativos y dejar ya de estarle diciendo dónde está el maestro, por dónde anda el maestro, si el maestro está en una condición que esas situaciones no encuentra cómo frenarla, porque vienen de afuera. Y cuando clamamos justicia, esto es lo que clamamos de la justicia, de lo que está pasando, lo que se está viviendo en una sociedad dominicana que está llevando a esta situación que hasta en los centros educativos ya está tocando. Ciertamente, la vía más fácil es buscar culpable. Y normalmente el culpable es el maestro. Y chequeé ese detalle. Incluso cuando ocurrió este hecho, lo que pasa es que un comunicador no miró el audiovisual completo. Y inmediatamente dijo, la profesora no estaba ahí. ¿Dónde estaba la ¿Dónde maestra? estaba la profesora? Exactamente. Y la profesora no solamente estaba ahí, la profesora estaba tratando de evitar la situación. Y fue agredida también. Y fue de alguna manera agredida también. ¿Tú me entiendes? Pero es más fácil esa ruta. Y lógicamente, cuando estas cosas pasan, preocupa mucho más. Y tiene que ver, yo creo, con varios elementos. Uno, ha habido toda una campaña sistemática en contra de los maestros, y eso impacta su autoridad. Y cuando tú impactas a una autoridad y la reduce, su capacidad de intervención también se reduce. Claro. Lógicamente. El otro tema tiene que ver con lo siguiente. El ministerio tiene instrumentos de sobra. Tiene normativa, tiene política, mira, tú ves, norma del sistema dominicano para la convivencia. Y tiene incluso ahora reciente, hoja de ruta nacional 2015-2018 para la prevención y la eliminación de la violencia contra niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana. Aquí hay, este es un instrumento interesante, aquí hay de todo. Aquí hay política, aquí hay estrategia, aquí hay acciones preventivas que a nuestro entender, aquí hay una respuesta. Uno dirá, ¿y por qué el Ministerio de Educación no hace una intervención sistemática para la prevención? Que eso es lo correcto en este caso. Implica también, a nuestro entender, lo que está pasando en la escuela dominicana, una reorientación del proceso de formación docente. Sí. Porque yo siento que faltan herramientas para el docente poder abordar la escuela hoy, como está la sociedad. Porque que ha cambiado la sociedad profundamente y hoy la escuela tiene sobre sus hombros muchos roles que son de la familia. La escuela lo ha tenido que asumir, porque evidentemente esa institución que se llama familia está mostrando un conjunto de debilidades para poder cumplir su función de orientadora y formadora en muchos aspectos, y de alguna manera la escuela ha tenido que asumirla, pero la escuela no se ha preparado para eso. La misma jornada escolar extendida asume una parte importante de esa tarea que son de la familia, pero la escuela no está preparada para eso. En el caso de la formación docente, hace falta reforzar todos aquellos componentes que están vinculados
a una visión más humanística y más del trabajo social. Si no le damos herramienta al maestro para ver al ser humano, ¿verdad? Para tener capacidad de intervenir, para poder identificar situaciones con tiempo y sobre todo para poder actuar a fin de evitar que ocurran, difícilmente podamos salir de buena manera de la situación que en los actuales momentos nosotros tenemos. Por eso pensamos y sugerimos así al Ministerio de Educación la necesidad de poner en marcha estas herramientas, desarrollar un amplio proceso de formación del maestro para que pueda identificar situaciones de acoso, abuso y violencia con tiempo y sobre todo para que pueda actuar en consecuencia. Hace falta también mejorar la intervención de las unidades de orientación de las escuelas. A veces los orientadores escolares hacen todo menos orientadores escolares. No, si usted se da cuenta. Incluso los directores a veces le ponen funciones que no tienen nada que ver con orientación escolar. Lo ponen a veces para el muchacho demandado, afirmo yo, cosa que no debe ser. Y por último, yo creo que el Ministerio de Educación, comenzando por el ministro, debe asumir la responsabilidad de actuar a fin de nosotros garantizar, consolidar la autoridad del maestro. Y en ese sentido vale la pena decir, hay que eliminar toda campaña que impacte de manera negativa la imagen pública del docente. Exacto. ¿Tú me entiendes? Porque han pasado situaciones que le impactan duramente, intervenciones de muchos actores, incluyendo del mismo ministro, que impactan negativamente la imagen pública del docente. Hay comunicadores que tienen que ser más comedidos. ¿Te entiendes? Que yo creo que bien no pasan algo y de una vez, como dicen, le tiran un bombazo al maestro. Y ciertamente también esos medios de comunicación también tienen que saber que tienen que jugar su papel. Que hay muchas situaciones de violencia que son estimulados por programas que se producen en esos mismos medios de comunicación. Y entonces ella para acá dicen la escuela, sí, el maestro, cuando muchas veces son estimulados por esos mismos medios. Y en ese sentido hay que lograr hacer un acuerdo con los medios de comunicación a fin de evitar que informaciones, mensajes, imágenes que estimulen situaciones de violencia, de acoso y de abuso puedan ser difundidas sin que esto se constituya un factor negativo para la sociedad dominicana. Rafael, sí, en eso que usted está exponiendo ahí, sobre el conocimiento del maestro y la forma de saber situaciones que se estén dando en los centros educativos, yo diría más bien que los maestros, no voy a decir que todo el mundo, pero sí se da en los centros educativos. El problema es que se está ignorando. No sé, como usted decía, el maestro nos están poniendo un espacio que estamos ahí para atender a los niños y las niñas, pero la voz y no tenemos voz y no tenemos derecho a reclamo a nada, ni siquiera a decirle, pero mira, te estamos informando que esto está pasando. Muchas veces se da la voz de alerta. Así es. Y no se toma en cuenta la voz de alerta. Muchas veces se reclama de lo que está pasando, pero a eso no se le presta atención. No hay medida de mitigación ni prevención en lo que está aconteciendo. Es por esto que se está yendo de las manos. Y como los maestros y las maestras estamos vistos de una forma que ya no somos interesantes ni somos importantes, entonces lo que son importantes, lo que digan, lo que piensan los directivos, que digan los jefes, que digan los que están comandando, porque ya no se está dirigiendo centros educativos, se están comandando centros educativos. Y dentro de esos centros educativos, el que menos valor tiene es el maestro, según la política que se está implementando ahora en la educación dominicana. ¿Qué va con esto? Que los niños ya saben que el maestro lo que diga no importa, te refieren y el niño vuelve al centro por encima de la sugerencia que esté dando el maestro, la prevención para mitigar cualquier situación que se dé. Entonces esto no se está tomando en cuenta, sino el maestro, como usted decía, el maestro es el malo, el maestro es el que no está haciendo, el maestro es el que está poniendo que se den las situaciones. Nosotros tuvimos allá en el centro educativo una vez, en el distrito, que la directora distrital nos decía que los maestros éramos los culpables de la violencia que tienen los niños y las niñas. Y por otra parte, algo muy importante que usted mencionó también sobre la familia. A la familia no se le puede quitar su responsabilidad. La familia, al contrario, hay que irla adiestrando para que
fortalezca más sus responsabilidades para con la educación de los niños y las niñas. Recordando siempre que en la escuela nosotros formamos parte de la educación de los niños y las niñas, pero nosotros vamos a enseñar conocimientos a estos niños y a estas niñas que van. Por eso buscamos lo que es la educación previa, los conocimientos previos. Y eso se trabajó en proyectos y se llevó a proyectos que los niños no vienen vacíos de los centros educativos, a los centros educativos, que vienen del hogar ya con una educación previa, que es de donde se va a partir en la escuela y a lo que se va a ir fomentando. Pero a la familia en ningún momento se le puede quitar sus responsabilidades, porque solamente la escuela no va a poder. Cuando los niños llegan al barrio, cuando llegan a la casa, cuando llegan a su entorno, encuentran un espacio que es el que están llevando a las escuelas, las agresiones, la falta de respeto, la falta de compromiso, de responsabilidad, porque hay un código, por ahí teníamos, las leyes están ahí, las normas están ahí, pero esas normas tienen que ir bien edificadas, porque de lo contrario no van a tener un buen futuro, no van a tener una buena base para irse desarrollando. Bueno, antes de irnos a la primera pausa, 3 informaciones, para luego entonces venir con el doctor Rigoberto Rosario. El Pleno Nacional de Dirigentes del ADP está previsto para el próximo miércoles 17. Ese pleno se va a hacer en Barahona. Allí en Barahona estarán los 155 presidentes de seccionales municipales y el Comité Ejecutivo Nacional en el Pleno Nacional de Dirigentes. Se hace en Barahona porque está vinculado a la decisión de ponerle frente al tema de la sentencia que produjo una corte en Barahona en contra de los docentes. Entonces el 17 va a estar, digamos, la dirigencia de ADP situada en Barahona, en el municipio de Barahona. Informar también que el Ministerio de Educación está convocando la prueba diagnóstica del tercer grado. Esto está previsto para entre los días 15 y 26. 15 y 26 estará desarrollando la prueba diagnóstica. Solicitarle a los maestros, sobre todo los de tercer grado, que preparen a los niños para las pruebas. ¿Se entiende? Que hay que procurar siempre de las pruebas salir lo mejor que se pueda. Y prepararlo implica también prepararlo para que sepan examinarse, porque puede ser que tengan el conocimiento y si no saben cómo se hacen las cosas, correcto, podemos no tener el resultado diagnóstico que necesitamos de los niveles de aprendizaje que hay en tercero. Es bien lo de la prueba diagnóstica de tercero. Se supone que ese es un punto en donde el niño y la niña debían haber adquirido un conjunto de competencia y conocimiento, y es bien que se evalúe para ver cómo marcha la cosa. Preocupación en torno al desayuno escolar. Los niveles de deuda que hay son altísimos, dicen que más de 5.000 millones, dicen los suplidores, pero también hay preocupación diversa sobre el tema del desayuno escolar. Pensamos que el Ministerio de Educación debe ponerle atención al tema del desayuno escolar, incluyendo algunas intoxicaciones que se han producido con el desayuno escolar. Humberto, vámonos a la pausa y en breve regresamos para continuar con el programa Café para Dos. Más de 4 décadas abriendo puertas, ofreciendo soluciones rápidas y eficaces, modernas y accesibles, abriendo las puertas de la esperanza a los que necesitan, esos que fomentan el conocimiento y educan para el presente y para el futuro, contando siempre con nuestro apoyo incondicional. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COOPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Para tu descanso familiar, Hotel Cop Marina Beach Resort en Juan Dolio.
excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Copmaré, un paraíso tropical cerca de ti. Más de 4 décadas abriendo puertas, ofreciendo soluciones rápidas y eficaces, modernas y accesibles, abriendo las puertas de la esperanza a los que necesitan, esos que fomentan el conocimiento y educan para el presente y para el futuro, contando siempre con nuestro apoyo incondicional. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COOPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Descanso familiar, Hotel Copmarena Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Copmaré, un paraíso tropical cerca de ti. Continuando con el programa Café para Dos del día de hoy, estamos en compañía del doctor Rigoberto Rosario, abogado de la República. Sí, abogado de la República. Así mismo es. 20 años de experiencia. 20 años son muchos, Rigoberto. Sí, son muchos. No, casi 30. Casi 30, tú te imaginas. Con Rigoberto vamos a estar tratando distintos temas. Yo diría, hay muchos temas que se pueden tratar con Rigoberto. Quizás nos toque, Rigoberto, más de un programa contigo. Uno está observando las cosas que están pasando en la sociedad dominicana y hoy, por ejemplo, se está en todo el proceso de renovación de instancias jurídicas importantes de la sociedad dominicana. Y pensamos que el desafío más o menos serio tiene por delante para poder garantizar la justicia que necesita el país. ¿A usted qué le parece este proceso que se está llevando a cabo y la convocatoria de la instancia que es quien va a determinar en última la composición de la justicia dominicana? Realmente es necesario e importante que en esta coyuntura que vivimos de falta de credibilidad de la justicia dominicana no se repitan los mismos actos y acciones que se repitieron anteriormente en el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero para nadie es un secreto de que la mayoría apabullante de los miembros de ese consejo corresponden al gobierno de turno y resultaría un poco difícil que se haga una selección correcta de las personas que idealmente necesitamos. El poder político se ha reservado desde siempre una cuota para ello manejarla.
Yo soy de lo que creo de manera rotunda que todo aquel que quiera pertenecer a una clase como la justicia, el magisterio, las Fuerzas Armadas y otros, hay una forma de entrar y esa forma debe ser absoluta. Si nos fijamos en la actualidad, quien dirige actualmente la Suprema Corte de Justicia no es un juez de carrera, es un juez traído por el poder político para agenciarse impunidad para los de ellos, para los suyos. Entonces, en este caso, si usted quiere ser juez, pues hay una vía, ingrese por la Escuela Nacional de la Magistratura y el poder político que no se reserve a discreción poder, como dicen, bajo el argumento de poner a abogados de larga data en ejercicio a optar por un espacio en la justicia dominicana. Yo entiendo que eso no es sano para la independencia y la credibilidad del Poder Judicial. Todos los jueces, absolutamente todos los jueces, deben ser ingresados y egresados por la Escuela Nacional de la Magistratura, y así el poder político no tendría la capacidad de cabildear y agenciarse miembros de ellos para posteriormente conseguir la impunidad que los partidos políticos buscan en el ejercicio del poder. ¿No llegan los jueces a los cargos haciendo uso de un concurso para optar por él? La gran mayoría, como le decía, la gran mayoría entra por la Escuela Nacional de la Judicatura, pero luego, esos son los jueces que sirven de base, los del día a día, pero los que dirigen ese órgano, en su mayoría los que lo dirigen, son militantes políticos de los partidos o afines. Mariano Germán Mejía, quien es un hombre leal y consagrado a Leonel Fernández. Soto, otro juez de la Suprema, quien es un dirigente del PLD del Comité Central. Moscoso Segarra, otro dirigente del Comité Central. Pero esos son los que tienen el poder de decisión en la Suprema Corte de Justicia. Entonces el poder de la Suprema Corte de Justicia está secuestrado en manos políticas. Pero ahí tenemos a Miriam Germán. Miriam Germán es una jueza de carrera. ¿Por qué no es Miriam Germán que dirige la Suprema Corte de Justicia? Porque no se va a prestar para las cosas a que han sido llevadas las personas que anteriormente yo he mencionado. Estamos frente al desafío del tema Odebrecht, que evidentemente debe ir rumbo a la justicia. ¿Qué perspectiva en ese contexto que usted está planteando de la justicia, qué perspectiva usted le ve al tema de la lucha en contra de la impunidad y la corrupción? Yo no quiero ser pesimista, pero decía un gran pensador alemán que un pesimista no es más que un realista muy bien informado. No auguro buenos resultados, porque abiertamente le puedo asegurar que no se está haciendo ninguna investigación. Las pruebas existen desde el primer momento que se denunciaron los hechos. Y si hubiese querido hacer justicia y llevar un proceso acorde al debido proceso de ley, se hubiese llevado. Lo que ellos están es preparando la base para garantizar la impunidad a los suyos. Decimos esto porque ustedes saben lo diligente que es el Ministerio Público a la hora de solicitar una medida para uno que se robó 8 chinolas, como a uno que le dictaron 3 meses de prisión en el Seibo. Son muy diligentes, pero tenemos otro caso reciente. Un coronel de la policía masacró, torturó, cosa que está prohibida constitucionalmente, a un dirigente social, porque es de los promotores de la Marcha Verde en Moca. ¿Ha sido traducido a la acción de la justicia? No, retóricamente sí, el jefe de la policía, porque esas son estructuras formadas por el Estado para ese tipo de cosas, para producir violencia contra los que protestan y exigen que las cosas se hagan como son. En el caso específico de Odebrecht, si usted observa, Yadi Andino Peña, por un programa de televisión que de manera contundente presentó pruebas irrefutables, fue destituido por el presidente, pero Alejandro Montaz, el de la CAS, está sindicado con un acto de corrupción de más de 2.000 millones de pesos en la CAS, conjuntamente con Ángel Rondón,
¿Qué ha pasado? Nada. Gonzalo Castillo manejó más dinero que Víctor Díaz Rúa en obras públicas. ¿Qué ha pasado con...? Sigue ahí. Y si seguimos mencionando, digo, Bichara en la CDE, que es el cuerpo de delito de este gobierno, ¿qué ha pasado? Nada. Entonces sí es muy diligente. Nosotros aplaudimos la decisión de que haya sido destituido de Andino, pero destitúyeme y sométeme a la justicia a Alejandro Montaz, al de Obras Públicas y al de la CDE, que están vinculados a hechos de corrupción. Entonces así no se puede, es una doble moral. Y los partidos políticos aquí en este país acostumbran, cuando están en el ejercicio del poder, son enemigos de algunas cosas que mientras estuvieron fuera y estuvieron en oposición, proponían que se hicieran. Entonces, este pueblo debe seguir la protesta pacífica que ha llevado durante los últimos meses y que ha ido formando en resistencia de lucha cívica ante los actos de corrupción, que sería la única manera que tendremos hábil para acabar con este mal que socava las bases de la institucionalidad de la República Dominicana. A propósito de que usted habla de Odebrecht y está de forma contundente expresando que no se va a hacer nada en Odebrecht en cuanto a sometimiento, investigaciones. En días pasados unos jóvenes se presentaron en la Procuraduría General de la República y ellos entregaron un documento precisamente en donde piden que el Procurador Fiscal General de la República pues no accione en este caso porque no puede ser juez y parte, donde él aparece en el listado de la persona que está trabajando o que tiene beneficio con Odebrecht. Entonces, en otros países también ya hay personas que han sido sometidas a la justicia, han sido detenidos, han sido investigados, y en la República Dominicana no ha pasado nada de eso. ¿Qué usted cree que va a pasar con nosotros? Usted llama a que sigamos en los reclamos, en la protesta, y también nos habla de que todos los estamentos de la justicia están en manos del gobierno. ¿Qué usted le exhortaría? ¿Qué haría usted en caso? Algo que me llama la atención también, que tenemos un colegio de abogados y de abogadas. ¿Cuál es el rol en realidad de estos departamentos? Le decía anteriormente y les repito, mire, en el caso de Odebrecht, nosotros como abogados del señor Manuel Jiménez, cantautor y exdiputado de la República, quien se constituyó en querellante en virtud de lo que establece la Constitución y el artículo 85 del Código Procesal Penal, y nos opusimos al acuerdo de homologación solicitado por el Procurador General de la República con Odebrecht. No obstante habernos opuesto y por demás haber recusado a ese juez, él falló. Falló abiertamente en violación a lo que establece la Constitución y las leyes y lo que llamamos el debido proceso de ley. Entonces, eso me hace entender que no tienen la voluntad real de castigar los actos de corrupción cometidos con Odebrecht, ni otros como están los tucanos, porque las pruebas están de sobra. Pero como el Ministerio Público tiene el privilegio de la persecución penal, entonces ellos, basado en ese privilegio, persiguen a quien ellos quieren. A los que son afines le dan de lado y a los que no son afines le dan de frente. Ya han construido una plataforma para agenciarse y asegurar impunidad a los de ellos, a los suyos. Si usted observa, nosotros, como abogado de Manuel Jiménez, interpusimos un recurso de apelación, pero ya con anterioridad a eso, este sistema del Partido de la Liberación Dominicana ha creado en la Corte de Apelación una sala en la Cámara Penal de la Corte, que es donde van a morir todos los actos de todos los casos de corrupción. Es la primera sala penal del Distrito Nacional. Nosotros denunciamos eso, y no dude usted que sea esa la sala que resulte apoderada. Entonces, ¿cuál va a ser el final de eso? El archivo definitivo de este proceso
Lo que vamos a ganar con esto, como vamos ganando día a día, es el desenmascaramiento del sistema judicial, de quiénes están compuestos y quiénes lo dirigen. Esta coyuntura el pueblo tiene que seguir presionando para que se hagan los cambios reales que necesitamos. Por ejemplo, usted mencionó el Colegio de Abogados de la República Dominicana, esa institución a la cual nosotros también aspiramos, no ha venido jugando su rol, se ha mantenido permanentemente mal orientada. El Colegio de Abogados tiene que ser una institución que vele por el debido proceso, las garantías jurídicas judiciales, el Estado de Derecho, porque los abogados lo que vamos a los tribunales es a pedir que se aplique justicia, que se cumpla con lo que establece la ley. No, eso es un instrumento del poder político, debido a que los que han llegado a dirigirle son miembros de instituciones políticas partidarias. Nosotros, en el caso nuestro, no estamos afiliados a ningún partido político. Eso no quiere decir, necesitamos el concurso de todos los abogados del PLD, del PRD, del Partido Reformista, del PRM, de todas las instituciones políticas. Ahora nosotros, de llegar ahí como vamos a llegar, vamos a luchar por las reivindicaciones propias de los abogados, a dignificar el ejercicio del derecho. Pero además de eso tenemos una responsabilidad social, asegurar que en este país prime y se respete el Estado de Derecho y que todo aquel que sea procesado conforme a lo que establece el debido proceso de ley, y que los tribunales al fallar no se aparten de lo que establece la ley, no pueden apartarse, que no haya discriminación, porque la ley, dice un gran pensador, que la libertad oprime y la ley iguala. Si usted lo ve en el contexto simple de eso, diría, pero eso es una aberración. No, si usted deja todo mundo en libertad de hacer lo que le venga en gana, entonces creamos un caos. Lo único que nos iguala a todos los ciudadanos es la ley. Ahora, cuando la aplicación de la ley se comienza a hacer de manera discriminatoria, entonces eso produce la animadversión de muchos sectores, es irritante. Como decía Montesquieu, la ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie. Rigoberto, vamos a una pausa. Rigoberto, gracias por estar con nosotros, y déjame decirte, yo creo que nosotros tenemos que habilitar otro programa para poder abordar de fondo muchos de estos aspectos. Realmente debiéramos como tomarnos como un programa cada vez contigo, porque de verdad que los temas jurídicos atraviesan todos los temas de la sociedad. Entonces, agradecerte que haya estado con nosotros en la mañana de hoy. Vamos a hacer una pausa breve y de inmediato regresamos con la profesora Altagracia Paredes. Más de 4 décadas abriendo puertas, ofreciendo soluciones rápidas y eficaces, modernas y accesibles, abriendo las puertas de la esperanza a los que necesitan, esos que fomentan el conocimiento y educan para el presente y para el futuro, contando siempre con nuestro apoyo incondicional. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COOPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Para tu descanso familiar, Hotel Cop Marina Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida diaria, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Cop Marina, un paraíso tropical cerca de ti.
continuamos con el programa Café para Dos. Dijimos que el programa hoy tenía bateadores y bateadoras. Yo diría de Grandes Ligas. La profesora Altagracia Paredes nos acompaña en esta mañana. Con Altagracia se puede hablar de muchas cosas, lógicamente. Queremos, sin embargo, comenzar un poco cómo ve Altagracia Paredes el tema educativo en el municipio de donde ella es, en San Pedro de Macorís. Altagracia, ¿cómo está la cosa por allá? Fíjate, Rafael, en San Pedro de Macorís ahora mismo lo que se está dando es mucha presión en contra del maestro por la llamada resolución 0217, que llegaron a un acuerdo y se está utilizando para presionar al magisterio de San Pedro de Macorís, y sé que también al magisterio nacional, y dejando de lado todos los problemas que habían de los centros educativos, de las precariedades, el mal desayuno escolar, la mala calidad del almuerzo, y todo ese tipo de cosas se están dejando de lado para pisotear al maestro y obligarlo a trabajar jornada extra sin ser remunerada, vamos a decirlo así. Rafael, yo quisiera hablarte un poquito en el caso específico del Liceo Gastón, que tradicionalmente se ha revelado a ese tipo de cosas. Nosotros allá no aceptamos trabajar los sábados porque entendemos que luego que usted agota su jornada de trabajo, tal y como lo dice la Ley General de Educación, ya de ahí es si usted puede, si usted quiere y si a usted le pagan. Nosotros en ningún momento nos hemos opuesto a la resolución porque entendemos que era una forma satisfactoria de darle salida a un grupo de cosas que estaban ocurriendo, y sí, nosotros tenemos que reforzar a nuestros estudiantes porque es de nosotros, el compromiso social es del maestro y de la maestra, no nos negamos a eso, pero tampoco vamos a dejar que nos pisoteen de esa manera, queriéndonos obligar a trabajo forzado. No sé a quién se le ocurrió la brillante idea, parece que ese que se le ocurrió, esa idea está muy lejos de las aulas, porque de verdad que el maestro que está en aula sale atropellado por los padres, sociedad, directores, y todo el mundo pisotea al maestro ahora mismo. La resolución, uno de los elementos clave que tiene es la necesidad de la búsqueda de consenso en cada municipio y en cada escuela para poderla implementar. Entonces, eso tiene que darse para poder ser exitosa el proceso de recuperación o reforzamiento de los estudiantes. No es lo que está pasando allá. Fíjate, Rafael, allá eso no se está dando. Mira, en el día de ayer me llamó una profesora de una escuela por ahí, que lo quieren obligar a despachar los niños el 29 y entregar nota el día 3. Dime, ¿cómo en esos 3 días va a poder un maestro llenar todas las notas, completar registro con los niños ahí, cuando ya sabemos que para nadie es un secreto que por la descomposición social que hay, eso repercute en los centros educativos, y que en esos centros de básica hay que tener mucho cuidado con esos niños, porque es que el mínimo descuido de una vez les recae en contra del maestro. Entonces, parece ser que allá no se ha llegado, no se ha podido llegar a ese consenso. Es como te digo, que han utilizado esa resolución para pisotear al maestro. Yo diría que para castigarlo, porque reclamó un derecho que está en la Constitución, ante la mirada indiferente de nuestros compañeros de ADP, que no han ido a dar esa mano amiga por los centros educativos. En el caso específico del Gastón, vuelvo y caigo ahí porque es mi centro, es ahí que yo trabajo. Fíjate, ahí no se han sentado a ver
todo lo que nosotros hacemos. Ahí demostramos que estamos ya culminando, que hay muchos maestros que ya lo que están es reforzando, esperando la fecha de examen. Ahí hay un programa virtual, una aula virtual que nosotros estamos llevando a cabo. Fuimos preparados en ese centro por un compañero de ahí y que le enviamos los contenidos vía virtual a nuestros estudiantes, y eso ha sido de mucho éxito, porque tú sabes que ahora los estudiantes lo que hacen, lo que les gusta es la tecnología, y con mucho éxito no se han sentado a ver eso, no han reconocido ningún trabajo. Los compañeros, mira, ese centro ahí ha ganado, a nivel nacional ganó la sabanderada de ahí, la banda de música, ferias artísticas, ferias de las diferentes áreas, y a ellos no les interesa eso. A ellos lo único que les interesa es que el maestro trabaje los sábados, que se reviente de ahí, no importa cómo. Entonces así están las cosas por allá, por el municipio de San Pedro de Macorís. Yo espero que cambie y que nada, creo que hay que revisar algunas ordenanzas por ahí, porque también están afectando el horario de trabajo. Le extienden el horario de trabajo en plena violación. Ellos no, como que no se han sentado, no han analizado todas esas cosas. Lo que quieren es que el maestro viva ahí. Entonces hay una cosa que contrae a la otra. No sé qué va a pasar, pero sí sé que nosotros los maestros tenemos que seguir reclamando y no dejarnos pisotear así, por así. Altagracia, ha mencionado diferentes elementos en lo que tiene que ver el desarrollo de la práctica pedagógica nacional, especialmente en San Pedro de Macorís. Y cuando hablas, por ejemplo, de que en tu centro educativo ya los maestros y las maestras han agotado los contenidos, para que esclarezcamos más, los contenidos que se tienen que desarrollar durante un periodo escolar, y que a pesar de eso, pues se les sigue extendiendo el horario laboral en contra de lo que dice el calendario escolar. ¿Qué están haciendo allá? Por ejemplo, tú mencionabas ahorita la dirigencia del ADP, pero también la dirigencia de la educación dominicana, llámese los técnicos nacionales, el mismo director que tiene que decir ya aquí estamos completos, las personas que trabajan ahí, los administrativos. ¿Por qué tienen que extender el año escolar si ya ustedes han concluido con sus contenidos del año escolar? Fíjate, Rosalía, los directores están en su mayoría respondiendo a lo que se le dice, a lo que le dice el distrito. Ellos no se han revelado ninguno. La resolución dice tal día y tal día es. Por ahí hay un centro educativo del distrito 02 que demostró, óyeme, nosotros también lo hemos demostrado. Parece que al 02 ya lo soltaron, pero con nosotros siguen insistiendo. Recibimos amenazas diarias, nos envían mensajes, los técnicos no salen de ahí. Óyeme, eso es una presión que es irresistible. Nosotros de ahí vamos a salir en este año escolar más enfermos que lo que estamos, porque eso es la presión que ejerce la directora de distrito. Ya tú sabes, ella está ahí mismo, en el mismo centro. Cuando nosotros tenemos problemas, ella no sale. Ahora sí sale, porque ahora ella quiere imponer que se trabaje los sábados, los medios de comunicación, que vayan, que el único centro es lo otro. Pero si nosotros agotamos, trabajamos nuestros contenidos, no sé por qué es esa presión. De verdad que nosotros no sé qué vamos a hacer, pero no nos vamos a dejar. ¿Ha entendido ella y los administrativos se van? ¿Ha entendido ellos que el instructivo especialmente dice que es flexible de acuerdo a esa parte de la educación cuando es complementaria, ya que no tiene nada que ver con extender el año escolar? Bueno, cuando la directora dice que es obligatorio, no ha entendido nada, lamentablemente. Yo creo que no ha entendido nada. Bueno, agradecerle a Altagracia Paredes que haya
se haya levantado tempranito, Altagracia, ha tenido que madrugar para estar aquí con nosotros, pero ha sido muy importante tu intervención porque son situaciones que se dan en muchos sitios en los actuales momentos y es lógico que el docente en todos los lugares sepa qué está pasando y cuál es la actitud de los maestros y las maestras en lugares tan importantes como San Pedro de Macorís. Agradecer a Altagracia Paredes que nos haya acompañado y a nuestra audiencia, pues estaremos el próximo sábado en una nueva versión del programa Café para Dos.